El sistema concursal representa un gran laboratorio para poder comprobar o aplicar determinados conceptos o herramientas que ha venido utilizando el análisis económico del derecho. ¿Por qué decimos ello? Porque en distintas etapas, tanto en la formación del concurso como en el desarrollo del mismo, vamos a comprobar cómo determinados principios, como la eficiencia, como las estrategias individuales y colectivas, las dominantes y aquellas que rompen equilibrios, se van a comprobar. Quizás deberíamos empezar conversando sobre el pensamiento económico tradicional, vale decir la corriente de Adam Smith, que planteaba que la implementación de estrategias individuales redundaba en el beneficio colectivo. Ello era probablemente postulado y defendido por la mayoría de economistas respetados o tradicionales de la época. Y ello ocurrió hasta que en los años 50 aparece este famoso matemático John Nash, muchos de ustedes deben haber visto la película Una mente brillante, quien cuestiona este postulado y más bien propone que en determinadas circunstancias la cooperación, lejos del egoísmo, podría redundar en un mayor beneficio para la sociedad. Nash lo que propone es que en determinadas circunstancias las personas se encuentran en situaciones de equilibrio que define como aquella situación en donde mediante la implementación de una estrategia individual egoísta no se puede mejorar el outcome, el resultado de uno mismo ni de la sociedad. Por el contrario, si se cambia de estrategia y se muta, se cambia a una estrategia colectiva, cooperada, conversada, negociada, podría esto redundar en un beneficio mayor para los partícipes de esa negociación y en consecuencia para la sociedad en su conjunto. Esto se grafica en lo que conocemos como la teoría de juegos, que es un sistema muy complicado de análisis matemático en virtud del cual se pueden identificar determinadas situaciones a las que se enfrentan individuos dependiendo de determinadas reglas. Es una teoría que ha sido llevada inclusive a todos los campos de la ciencia, inclusive a la geopolítica. Este es un buen ejemplo de la crisis de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, en donde básicamente la aplicación de esta teoría fue la que determinó el resultado de ese conflicto, pudiendo identificar que cualquiera de las dos partes que decidiera iniciar una acción contra la otra iba a redundar en una pérdida tremendamente mayor a aquella que la inacción representaba. Quizá la forma más fácil de graficar la teoría de juegos es a partir del dilema del prisionero. El dilema del prisionero básicamente lo que propone es que en una circunstancia en donde dos personas son encontradas cometiendo un ilícito y existen pruebas suficientes como para condenarlas, son invitadas a ocupar salas de interrogatorio separadas, que están aisladas, incomunicadas, y lo que se pretende es poner en una situación al prisionero de modo que confiese que ambas personas, ambos delincuentes, han cometido un delito, de modo que el fiscal tenga mayores argumentos como para condenarlos y la condena sea mayor. La propuesta del fiscal a los interrogados es: oye, mira, yo tengo pruebas suficientes como para que ambos se vayan un año a prisión. Sin embargo, lo que les propongo es que si uno de ustedes confiesa y el otro no confiesa, luego el que confiesa sale libre, ¿no es cierto? Y el otro se va a ir 20 años a prisión. Exactamente ocurre lo contrario si es que más bien es el prisionero A quien confiesa y el prisionero B quien no confiesa. Ahora bien, si ambos resultan confesando, el resultado va a ser que los dos se van a ir 5 años en lugar de uno, que era el resultado que se hubiese obtenido si es que ninguno de los dos confesaba. Lo curioso de este dilema es que evidencia que hay una estrategia dominante que va a redundar en un resultado menos eficiente para la sociedad. La sociedad entendida como los dos prisioneros. Veamos cuál es la lógica de cada uno de los prisioneros. El prisionero B lo que piensa es: si confieso, correcto, y el otro prisionero también confiesa, luego estoy arriesgando 5 años en prisión. Ahora bien, si yo confieso y él no confiesa, estoy arriesgando 0. Luego puedo salir libre confesando. ¿Cuál es el costo de la estrategia de confesar? El costo es 5 más 0 es 5. Ese es el costo de esta estrategia.
Por el contrario, se pregunta el prisionero B, ¿qué ocurre si no confieso? ¿Cuál es el costo de no confesar? Bueno, el costo es, si es que yo no confieso y el prisionero A sí confiesa, me arriesgo a 20, ¿correcto? Ahora bien, si no confieso y el prisionero A tampoco confiesa, el costo es de 1. Luego, mediante la implementación de esta estrategia, ¿cuál es no confesar? Lo que estoy arriesgando es 21. A diferencia de lo que estaba arriesgando con la estrategia de confesar, que era 5. Luego, ¿qué conviene? ¿Qué conviene desde el pensamiento del individuo que está incomunicado con el otro prisionero? Conviene confesar, porque esa estrategia hace que arriesgue menos y que inclusive el premio que reciba sea infinitamente mayor a lo que ya tiene, ¿correcto? Luego se espera que ese prisionero confiese. Y la misma lógica va a tener el otro prisionero, que se enfrenta a la misma proposición, a la misma regla, a la misma consecuencia y a la misma incertidumbre respecto a lo que va a hacer el otro prisionero. Luego, estadísticamente, las personas que son puestas en estas circunstancias, con estas reglas y con estos premios y castigos, deciden confesar. Ahora bien, eso evidencia que se está forzando, o las fuerzas de los juegos están demostrando que las personas, aun cuando saben que van a tener un resultado, o que están eligiendo un resultado peor, ¿por qué? Acá la sociedad estaría perdiendo 10 años en prisión, están sacrificando una alternativa que les permitía como sociedad pagar menos pena, pagar solamente 2. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que este dilema se produce? Se produce cuando dos personas son puestas o enfrentadas a determinadas circunstancias y no tienen la posibilidad de comunicarse, no tienen la posibilidad de negociar, no tienen la posibilidad de cooperar, no tienen la posibilidad de confiar. Este dilema o este ejercicio nos permite invocar otro principio, otra herramienta utilizada en el análisis económico, cuál es el teorema de Coase. El teorema de Coase básicamente lo que propone es, allí donde existe una regla clara del derecho, no importa cuál sea, en tanto los costos de transacción sean suficientemente bajos, las partes, los partícipes, se van a poner de acuerdo para llegar a una solución más eficiente, o la solución más eficiente para ellos. Desde esta perspectiva coasiana, vale decir, reducción de costos de transacción para que las partes se puedan poner de acuerdo con independencia de cómo han sido asignadas las titularidades o los derechos, o cuál es la regla del derecho, y permitiendo que éstas sean oponibles, podemos intentar traspolar, ¿no es cierto?, estos conceptos a la práctica. Y en la práctica es que yo propongo que el sistema concursal resulte un gran laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que pretende el sistema concursal es exactamente eso, reducir los costos de transacción. ¿De qué forma? Existe un mercado de deudores en nuestro país. Un mercado de deudores que, es más, hoy en día se está incrementando porque estamos a puertas de entrar en una recesión, ya empezó la cesación de pagos y el mejor termómetro de ello es el Indecopi porque está recibiendo cada vez más solicitudes de inicio de procedimientos concursales. ¿Para qué sirven los procedimientos concursales? Para permitir que los acreedores recuperen de mejor manera o optimicen la recuperación de sus créditos, no en virtud de la implementación de estrategias individuales, sino en virtud de la implementación de estrategias cooperativas, colectivas. ¿Cómo funciona esto? En el mercado de deudores, o mejor dicho, existe un mercado de deudores que tienen un universo de acreedores. Los acreedores, cuando ven impago el crédito que tienen frente a ese deudor, lo que hacen inmediatamente es combinarlo al pago, intimarlo en mora, penalizarlo con ese interés moratorio y luego proceder a la ejecución forzosa que importa una acción judicial, que en primera, segunda instancia e inclusive en casación va a demandar una inversión de recursos y que va a concluir en la afectación del patrimonio del deudor, patrimonio que es utilizado justamente para generar riqueza. Luego, la forma de cobro individual lo que presupone es quitarle un elemento al deudor y con ello generar un problema en cascada, generar un problema en dominó. ¿Cuál es? El deudor que pierde ese bien para poder atender un crédito impago no va a poder producir la riqueza que era necesaria para pagarle no solamente a ese acreedor, sino a los demás acreedores. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ese deudor quisiera explicarle a sus acreedores, en vez de ejecutarme el patrimonio, darme un poco de tiempo, y ese tiempo va a ser suficiente como para que yo genere riqueza suficiente como para atender tu crédito e inclusive indemnizarte por el tiempo de demora, vale decir, pagarte un interés, el deudor primero demoraría mucho e invertiría muchos recursos porque tendría que negociar individualmente con cada acreedor. Y aun cuando lo consiguiera, no puede
convencer al acreedor que los demás acreedores no van a tirar abajo la estrategia, porque el acreedor al que se le está haciendo la oferta no sabe si otro acreedor, más bien si va a implementar la estrategia individual, va a ir a cobrar al Poder Judicial, afectar el patrimonio del deudor y en consecuencia frustrar todo el plan. Exactamente lo que ocurría con los prisioneros. Conviene implementar la estrategia individual, no corresponde cooperar porque no existe garantía. Ahí es donde entra el sistema concursal y dice, señores, si es que un deudor entra en una crisis financiera o económica, tiene la posibilidad de someterse a un procedimiento o ser sometido a solicitud de un acreedor a un procedimiento que va a generar, que va a gatillar un régimen de excepción, en donde las reglas ordinarias se van a suspender, la exigibilidad de las obligaciones se va a suspender, la posibilidad de ejecutar forzosamente el patrimonio se va a suspender, ¿con la intención de qué? De forzar o permitir que los acreedores negocien con el deudor de manera colectiva, lo escuchen y puedan evaluar si es que cooperando con el deudor puede incrementarse la probabilidad no solamente de que cobren más, sino que todos cobren. Y dice algo más el sistema concursal, y si llegan a ese acuerdo va a ser oponible para todos. Y esa decisión, a diferencia de todos los sistemas del mundo, está dejada en manos de los propios acreedores. ¿Por qué se dice que este régimen de excepción es bondadoso para los acreedores cuando he utilizado la palabra se les fuerza a que negocien? Porque ese régimen de excepción que los obliga a renunciar a las reglas ordinarias y entrar a un régimen de excepción con reglas extraordinarias, lo que viabiliza es la reducción de los costos de transacción. Evita que el deudor tenga que ir puerta por puerta y permite que en un espacio idóneo todos, al mismo tiempo, escuchen y sepan que las decisiones que ellos tomen le van a ser oponibles a los demás. Luego nadie puede romper la confianza que se ha generado en esa propuesta que agrega valor al deudor y que viabiliza un mejor pago de los créditos mediante la implementación de estrategias individuales. Vale decir, la mayoría va a decidir que la implementación de una estrategia colectiva es lo más conveniente. Y si es que eso es así, luego podríamos aprovechar de mejor manera el patrimonio del deudor. Y si resulta que fue una mala decisión, luego lo único que perdimos es un poco de tiempo, porque se realiza el patrimonio y se van a atender las obligaciones, ya no en virtud de quién fue más efectivo, más rápido o más diligente en el Poder Judicial, sino en un orden de prelación establecido por ley que ha seguido determinados criterios que algunos cuestionan, pero en todo caso es mejorable, pero suficiente. ¿Qué más podemos ver en el sistema concursal que es materia de análisis económico del derecho? Podemos ver el problema de agencia, que yo considero es uno de los problemas que ha determinado que nuestro sistema concursal, que es muy sofisticado, no tenga el éxito esperado, el éxito prometido. El problema de agencia se configura cuando hay un principal que le da un encargo a la gente para que haga algo en beneficio de ese principal. En el sistema concursal, el principal es la junta de acreedores, que lo que quiere es que el administrador del deudor multiplique su riqueza de la manera más célere posible para atender sus obligaciones. Lo que ocurre en nuestro mercado, lo que ha venido ocurriendo en nuestro mercado, es que la junta de acreedores reemplaza la administración del deudor cuando asume el control del deudor y le encarga a ese administrador que, lejos de pagar los créditos concursales, celebre contratos con esos propios acreedores, generándole inclusive más deuda al deudor concursado. Luego no se cumple el objetivo del sistema concursal, cuál es la atención oportuna, rápida del crédito, la protección del mismo, sino más bien estaría viabilizando que se premie o que se atienda un interés distinto, cuál es el del acreedor que ve la oportunidad de hacer negocio con el deudor y como lo tiene sometido y como él es el que controla al administrador, hace que ese administrador celebre nuevos negocios jurídicos. Luego, lo que quiero rescatar de esta pequeña charla es cómo aquello que en el mundo académico parece ser muy etéreo o impracticable, o cómo ese análisis económico que se puede hacer sobre instituciones existentes y que muchos identifican como simple críticas a lo que ya existe, puede ser la base o puede ser aprovechado para crear sistemas como nuestro sistema concursal, que fue pensado de forma gaussiana, ¿no es cierto?, y generar o redundar en eficiencia, vale decir, en ahorro de una sociedad que no se puede dar el lujo de no aprovechar recursos escasos. Sobre todo
estando a puertas de una crisis como la que se nos viene. En consecuencia, creo yo que no solamente debemos sentirnos orgullosos de nuestro sistema concursal, que tiene todavía problemas pero que son mejorables, sino que estamos obligados a aprovechar e informar a la gente que existe este sistema, que tiene que ser utilizado no para enfrentar la crisis, sino para prevenir una crisis mayor.